Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Comentando la noticia de salud, el día de hoy, 3 de abril del 2021, sábado de gloria, quiero poner a consideración de ustedes una noticia muy importante. Esta noticia tiene que ver con una información sobre un trastorno psicológico que lleva a situaciones cada vez más graves, que es la homosexualidad. Y también con un concepto que se llama homofobia. Vamos a trabajar esta noticia el día de hoy, dado que una diputada morenista, la ciudadana Celeste Asensio, Reina Celeste Asensio Ortega, ¿sí?, diputada plurinominal por Morena, propuso una ley de intervención a las iglesias si no permiten el que ellos llaman matrimonio igualitario. Por favor, tenemos que definir conceptos y definir situaciones. Este es un video que a lo mejor puede ser largo, pero tiene que quedar muy claro todos esos conceptos. Entonces, parto primero para describir la noticia y luego sigo con el proceso completo. Primero, ¿quién es esta diputada Reina Celeste Asensio Ortega? Esta diputada Reina Celeste se define a sí mismo en Facebook como la diputada federal más joven por Michoacán en San Lázaro. Su trabajo legislativo está enfocado a 4 temas: las juventudes mexicanas, las mujeres, los pueblos originarios y la diversidad sexual. Pero, ¿cómo es que llegó a la Cámara de Diputados? Llegó por vía plurinominal. ¿Qué quiere decir esto? Que directamente la puso López Obrador. Así lo dice el señor Temístocles Villanueva en un Twitter del 18 de febrero de 2018. López Obrador propuso a Celeste Asensio para al Consejo Nacional. En Morena tendremos representación del lobby lésbico gay. ¿Qué se comentaba en ese entonces, cuando fue designada como candidata? Entonces, un artículo en Horizontal decía las paradojas de la diversidad sexual en las elecciones legislativas mexicanas del 2018. Reina Celeste, mujer indígena, lesbiana y activista, apareció en la lista de candidatos a diputados plurinominales de Morena. Esto atrae la atención de activistas, académicos e interesados en la agenda lésbico, gay y transgénica. Pero la bandera multicolor ya no es gratuita. Esto quiere decir que hay una alianza clara de López Obrador con la agenda lésbico, gay, transgénero. Esto es muy importante porque la noticia de hoy tiene relación con esto. Veamos otras situaciones que han sucedido con esta diputada. La primera noticia la sacaron, la sacó la Vianey Esquinca, ¿sí?, en su artículo Legisladora Simpatía en la Inmaculada Percepción. Dice, los diputados pueden llegar a extremos inimaginables como hacer el ridículo. En el Congreso de la Unión hay una competencia entre los morenistas. El ganador no es quien trabaje más o presente más iniciativas, el más productivo o el que nunca falta. El vencedor es quien logre la simpatía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para lograrlo, los legisladores pueden llegar a extremos inimaginables, como hacer el ridículo o dejar el honor en prenda. Si bien todo el mundo tiene el derecho constitucional de equivocarse con ocurrencias o pecar del ignorante, cuando se trata de diputados o senadores, la gracia cobra seriedad.
ha quedado manifiesto que Morena y sus aliados han convertido al Congreso en una mera oficialía de partes del Ejecutivo, pero encima trabajar todos los días para agradar a un solo mexicano debe ser extenuante y obsceno. El presidente pidió que no les movieran una coma a las leyes secundarias de la reforma eléctrica, y ni una coma fue movida. Pero cuando comenzaron los esperados y anunciados amparos, y el enojo de López Obrador no se hizo esperar, ni tarde ni perezoso, los morenistas movieron sus maquinarias para no provocarle malestar. La diputada Reina Celeste Asensio Ortega, a nombre del grupo parlamentario, presentó una iniciativa para modificar la ley de amparo, para evitar que se otorgue la suspensión contra el régimen de remuneraciones y de fomento de empresas productivas del Estado. ¿Qué otra noticia tenemos de nuestra diputada Celeste? Carlos Marín, en un documento del mes pasado, llama Poder hasta el infinito y más allá. ¿Qué quiere decir esto? Fogueada en el servilismo, la lealtad ciega y el oportunismo, la mayoría de la diputadil de Morena se apresura a tratar de modificar la Constitución para que los juicios de amparo se amolden a los principios de austeridad republicana y favorezcan a los monopolios de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Intento estéril porque también es inconstitucional. La marrullería fue dada a conocer por la diputada Reina Celeste Asensio Ortega. Se buscará, dijo, adicionar 2 fracciones del artículo 129 a la ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, para también tratar de evitar el otorgamiento de suspensiones contra el régimen de remuneraciones que fijó el de López Obrador como salario. Hemos podido demostrar, esta diputada Celeste Asensio es, ni nada menos, la portavoz de López Obrador en el Congreso. Y si lanza esta iniciativa es por orden directa de Andrés Manuel López Obrador, lo cual es profundamente peligroso. Déjenme ahora explicar los conceptos de homosexualidad, de homofobia, de matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con esto, ya que este es un programa de noticias de salud. Empecemos con la cuestión de salud y su definición. En la última revisión de las enfermedades que hizo la Organización Mundial de Salud, la clasificación internacional de las enfermedades, encontramos la definición de trastornos mentales del comportamiento en el capítulo F. El F66 habla del trastorno de la maduración sexual, donde el paciente sufre incertidumbre con respecto a su identidad de género o a su orientación sexual, lo cual produce angustia y depresión. Esto ocurre más frecuentemente en adolescentes que no están seguros de tener orientación homosexual, heterosexual o bisexual. También habla de orientación sexual egodistónica, ¿sí? Que no existe claridad sobre la identidad de género. Esto es en la actualidad. A partir de 1977 se cambió esta definición. Antes se consideraba a la homosexualidad como un trastorno psicológico real. Por ejemplo, en el libro de psiquiatría del doctor Miray y López del año 1946, definía la personalidad perversa. También ha sido llamada, decía, como amoral, y su creación se debe principalmente al esfuerzo de los psiquiatras italianos. Bueno, estamos hablando entonces de que se considera una patología amoral, o sea, una perversidad. ¿Qué es la perversidad
según la Real Academia de la Lengua. La Real Academia de la Lengua define la perversidad como algo sumamente malo que causa daño intencionadamente. Y otra definición es que corrompe las costumbres o el orden y el estado habitual de las cosas. Por supuesto que la homosexualidad es una perversidad. Es algo que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas. Y además genera muchos problemas. La homosexualidad es en sí un trastorno que se consideraba masoquista, sadomasoquista. ¿Por qué? Porque implica dolor, implica la incapacidad de ser plenamente el ser para el que estamos destinados, hombre o mujer. Esto implica también relaciones dolorosas. La relación sexual normal entre varón y mujer tiene estímulos que precisamente al ser estimulados, una vez que se estimulan al máximo, viene un relajamiento. El único órgano que esto hace son los órganos sexuales, tanto el pene como la vagina y el clítoris. Entonces viene una relajación. Si yo irrito cualquier otra parte de mi cuerpo, la estimulo constantemente, lo que voy a causar va a ser irritación solamente y va a causar dolor. Esto es una relación sadomasoquista. En fin, nosotros no voy a discutir sobre esto, pero sí quiero discutir un poquito más a fondo sobre lo que se considera la homofobia. ¿Qué dice la ley mexicana sobre la homofobia? Primero, la homofobia no se menciona para nada en la ley. No se menciona en la ley. En la ley contra la discriminación se mencionan otros problemas. Voy a mencionarlos en este momento. El artículo 4 define que para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que basado en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento en el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se entenderá como discriminación la xenofobia, el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones. También, y esto es importante señalar, el siguiente punto, cuando la ley dice que no hay discriminación. La ley dice que no hay discriminación en el artículo 5, cuando, sobre todo me interesa el artículo 7, las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que se hagan entre ciudadanos y no ciudadanos, ¿sí? Entonces, tenemos que la no discriminación no entran las asociaciones civiles ni los propios ciudadanos. Esto es obligatorio para las instituciones. Muy bien. Vamos a continuar entonces con lo que es el concepto de homofobia. La Real Academia de la Lengua define la homofobia como la aversión hacia la homosexualidad o a las personas homosexuales. Ojo, esto es medio tramposo. Yo creo que no se puede confundir la aversión a una conducta homosexual que a la persona homosexual. Hay una diferencia clave, fundamental, y confundir los dos términos es terrible. No se puede ser inespecífico. La homofobia no es más que un término ambiguo que confunde a la gente y nos lleva a muchos malentendidos. Déjenme que nos los explique de una manera muy clara el siguiente, la persona que es sacerdote y que explica esta situación de manera... Dialogando con el padre Raúl Sánchez, dentro de esta realidad
del nuevo orden mundial y dentro de la reingeniería social, que hace parte de ese todo del nuevo orden mundial, pues se trata de reconstruir a la sociedad, de ensamblar nuevamente a la sociedad. Y entonces pues hay que ensamblarla y reconstruirla desde todos los frentes. Pues bien, uno de esos frentes es el lenguaje, la semántica. Entonces usted ve detrás de mí esa palabra homofobia, y así encerrada de esa manera, presentada de esa manera, significa no a la homofobia, es decir, no aversión al homosexual, no rechazo al homosexual, no desprecio al homosexual, lo que trata de decir eso. Pero le quiero decir a usted una cosa, si usted no sabía. La homofobia fue un término que se vino a acuñar hace escasamente unos 4 años. En el 2015, esa palabra no estaba en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. La metieron a la fuerza. ¿Y por qué no estaba esa palabra en el diccionario? Porque sí estaba la aracnofobia o la claustrofobia, pero la homofobia no estaba. Es que no había homosexuales en el 2015. Claro que sí. Lo que nunca ha existido es la homofobia. La homofobia es una palabra que se han inventado aquellos que hacen parte de este gran esquema ideológico, ¿no?, llamado ideología de género. Todas estas realidades que quieren reinventarse a la sociedad nuevamente, reconstruirla, la homofobia no existe. Ese término lo acuñaron precisamente los de la ideología de género como proceso y campo de victimización. ¿Qué significa eso? No, hacerse las víctimas. ¡Oh, pobrecitos, las minorías! Nos quieren, nos excluyen. ¡Ay, qué vamos a hacer! Homófobos, porque somos así. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace eso? Pues empezar a mover las entrañas, y al mover las entrañas, entonces se deja de utilizar el caletre, y entonces nos llevan a meter por esas realidades. Pobrecitos, qué pesar, cómo sufren. Es una gran mentira. ¿Y por qué? Porque yo soy confesor y por mi oficina y mi confesionario han pasado bastantes, no puedo decir que cientos de miles, no, pero sí bastantes homosexuales, hombres y mujeres. Y créame, que un gran número de ellos no se sienten representados por esta cosa del hoy gay. No se sienten representados. Muchos de ellos trabajan su castidad. Claro, pero eso no lo van a anunciar estas personas que se victimizan. Y entonces, claro, al victimizarse, no son así. ¿Y por qué? Porque eso es destruir el plan que Dios ha tenido desde el principio. ¿No dice el libro del Génesis que desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer? Así es el texto. Desde el principio creó Dios al hombre y a la mujer. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola cosa. Y lo que une Dios no lo separa el hombre. Y hoy el hombre quiere separar esa unidad, porque ya no es hombre con hombre, ya no es hombre con mujer, sino hombre con hombre y mujer con mujer. Están separando lo que Dios ha unido y ha creado desde un principio. Hombre y mujer los creó. No hay homofobia, ese término se lo inventaron todo esto. Por supuesto que los católicos no rechazamos a las personas homosexuales. Y nosotros tenemos un lema: rechazamos el pecado, no al pecador. Al pecador lo acogemos y lo tratamos como persona con dignidad, para que viva plenamente feliz. Por tanto, hay una equivocación en el término homofobia, como lo explica el padre. Vamos ahora a ver dentro de qué se incorpora esta nueva propuesta de ley. Entonces, voy a hacer un poquito de referencia a dónde se origina esto, por favor, y téngame paciencia. Todo empezó cuando en un programa de televisión AMLO mandó a decir a su lacayo, Antonio Atolini, que dijera que
estaba él a la altura de líderes como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mandela e incluso Jesucristo. Es decir, AMLO mandó decir a su lacayo que él era el nuevo Jesucristo. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque ahora, con esta nueva ley o propuesta de ley, se trata de hacer lo que Calles no pudo. Eliminar a la Iglesia Católica, suspender el culto con un pretexto de homofobia para que así los sacerdotes y obispos que no lo acepten queden suspendidos y se les cierren o expropien los templos católicos, tal como sucedió con Calles en la tercera década del siglo XX. Bueno, y esto, por supuesto, cumple con expectativas masónicas de AMLO, que pretende hacer, ahora sí, la Iglesia Católica morenista. Y habrá muchos sacerdotes que, fieles a AMLO, sean también creadores de esta nueva iglesia. Estoy muy preocupado porque esto es verdaderamente grave. Lo que está atrás es un ataque profundo y rotundo a la Iglesia Católica y a sus fieles. Ojo con esto. Esta noticia es sumamente grave. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima noticia comentada.